El día de hoy vamos a conocer algunas estrategias para el proceso de aprender a estudiar. Para eso, vamos a recordar cómo debemos usar la información. Cuando nosotros hablamos de usar la información, tenemos diferentes fuentes. Estas fuentes pueden ser de diversos tipos. Podemos hablar, por ejemplo, de las fuentes primarias. Son aquellas que se refieren a la información original de primera mano. Y por otro lado, tenemos a las fuentes secundarias, que son aquellas que surgen a partir de la transformación mediante análisis o resumen de las fuentes primarias. Todas las fuentes primarias como las secundarias pueden encontrarse tanto en formato impreso, audiovisual o informatizado. Por ejemplo, cuando hablamos de las fuentes primarias, nos referimos a las publicaciones periódicas, compilaciones, diccionarios, etc., así como monografías, biografías. Cuando hablamos de las fuentes secundarias, hablamos de los catálogos, boletines, repertorios, entre otros. Por eso es muy importante que nosotros sepamos distinguir las fuentes de información, para así poder diferenciar entre las fuentes primarias y secundarias y conocer, por supuesto, cuáles son las aplicaciones de las nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a buscar esa información y poder organizarla. También en ese proceso es muy importante conocer métodos que nos ayuden a poder establecer nuestras técnicas de estudio. Por ejemplo, tenemos el método EPLEMER. El método EPLEMER es aquel que se refiere a los siguientes pasos. E es el examen previo, donde hablamos de efectuar una lectura exploratoria. P se refiere a las preguntas previas, es decir, debes realizarte preguntas durante la lectura rápida. L se refiere a la lectura profunda de cada uno de los contenidos. E se refiere a la esquematización. Eso quiere decir que es importante que elabores esquemas, organizadores visuales para la información. Memorización, retención de la información que previamente ha sido leída, revisada y esquematizada. La E de exposición se refiere a la retención de la información que previamente nosotros vamos a revisar. Y luego tenemos que exponer lo que se ha aprendido. Finalmente, la R, que es la revisión, para realizar una revisión periódica de todo lo que se ha expuesto. Pues bien, este es uno de los métodos que te puede ayudar para poder realizar un buen estudio. Ahora, ¿cómo gestionamos el tiempo? El tiempo siempre es una dificultad. Para eso podemos conectar nuestros objetivos de tal manera que tenemos clara cada una de nuestras decisiones al momento de organizar nuestro tiempo. También podemos establecer prioridades y así poder organizarlos mejor. Después podemos planificar con anticipación, así como utilizar herramientas de gestión de proyectos que ahora, en breve, vamos a aprender. ¿Cuáles son esas estrategias que pueden ayudarte para ejercitar tu memoria? Cuando hablamos de estrategias, recuerda que primero debemos entender qué es memorizar. Es una actividad intelectual que consiste en fijar y retener en la mente los conocimientos que queremos aprender para recordarlos cuando sea necesario. También, ¿qué nos puede ayudar para poder ejercitar nuestra memoria? Pues aquí tienes una alternativa. Hablamos de una regla mnemotécnica o las famosas llamadas mnemotecnias. Es un sistema sencillo utilizado para recordar una secuencia de datos, nombres, números y en general, para recordar lista de datos relacionando palabras con imágenes u otros iconos o símbolos. Entonces tú puedes memorizar un concepto a través de las iniciales de cada palabra o podrías también formar una nueva palabra con las sílabas que esta empieza. Así vas a poder identificar mucho más rápido los conceptos, así como recordarlos. ¿Cuáles son las estrategias de lectura? Primero tenemos que establecer un objeto de lectura. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué quiero conseguir? Y aprender con lo que leo. ¿Qué productos darán cuenta de mi comprensión? Es importante descubrir información relevante sobre el texto. ¿Qué me dice el título, el autor? ¿Qué relación hay entre el autor y el título?
Es importante también poder identificar el tema y la idea principal del texto. ¿Cuáles son esas palabras claves? Hacer un esquema o organizador gráfico de las ideas del texto, así como resumir o parafrasear los planteamientos más importantes de un texto. Es decir, cómo decir lo que propone el texto con mis propias palabras, cómo relaciono o integro los conceptos e ideas del texto. Es muy importante que nosotros apliquemos estas estrategias y créeme que tu lectura va a ser mucho más ágil y divertida. Ahora, es importante también poder tomar apuntes. Si nosotros leemos un texto, necesitamos extraer ideas para así poder comprenderlas. Tomar apuntes nos ayuda a fijar la atención en lo que el profesor está diciendo. Hacerlo bien es un factor de éxito en los exámenes. Existen diversos métodos para tomar apuntes. Se puede utilizar uno o varios según la adecuación, la asignatura. Uno de los más conocidos es el método Cornell, que cuenta con la siguiente estructura. En la columna izquierda, tú vas a colocar las ideas, esas preguntas sobre el texto, esos puntos o ideas importantes con diagramas simples. Debajo debes poner cuándo, después de la clase. Esto se hace después de la clase. En la columna derecha encontrarás notas de clase. Aquí debes anotar todo lo que se dice durante la clase. Esos diagramas, esas listas, esas palabras claves, esos dibujos, tienes que colocarlos en esta columna derecha. Y en la parte inferior debes colocar el resumen. Debes sintetizar. Colocar un breve resumen del texto útil como referencia que has utilizado anteriormente. Entonces, para eso es importante registrar, reflexionar, resumir, recapitular, recitar y revisar. Pues bien, hemos llegado a la parte final. ¿Cuáles son esas herramientas digitales que te pueden ayudar a gestionar, organizar la información y, por supuesto, a poder tener una lectura mucho más comprensiva? Tienes Google Calendar que te puede ayudar a organizar mejor tus tiempos, colocando notificaciones y así poder recordarte cada una de las tareas pendientes. Tienes Google Keep que te puede ayudar para la toma de apuntes, así como el registro de diferentes tipos de fuentes de información, desde fotografías hasta documentos, y escanearlos en tiempo real. Puedes utilizar Wakele para organizar la información y todo tipo de formato multimedia. Puedes crear portafolios digitales y ahí organizar por asignatura o por temas. También tienes Trello. Si vas a realizar un trabajo en equipo, es importante que cuentes con una herramienta que te permita gestionar el trabajo y poder organizar los proyectos. Por último, tienes Evernote. Evernote cuenta con muchas plantillas para que puedas organizar tus notas, así como también las listas de tareas, entre otras actividades que te permite realizar Evernote. Así que anímate, te invito a revisar cada una de estas aplicaciones. Muchas gracias.